Estos días hemos estado hablando acerca de la adoración. El domingo pasado compartimos acerca de la verdadera adoración. Hoy vamos a compartir en el libro de Nehemías. Claro está que en el libro de Nehemías hemos cogido algunos apartes del libro, algunos capítulos. Hoy vamos a meditar en el capítulo 8 de Nehemías, versículo del 1 al 12. Nehemías. ¿Qué libro es que vamos a estudiar? Nehemías, capítulo 8, del versículo 1 al 12. Nehemías. Si logran ver ahí bien, ¿cierto? En el tablete. Volver al libro. ¿Cómo es el título del sermón? ¿Cómo es? Volver al libro para adorar. Volver al libro. Nehemías 8. Y yo quiero leer para usted, si usted tiene otra traducción sería bueno también. Vamos a leer en esta mañana. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello. Y junto a él estaba Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Peraías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues el libro, pues Esdras el libro, a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo como atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinado a tierra. Y los levitas Jesuá, Bani, Serebeías, Jamín, Acud, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaías hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza, vuestra fuerza.
Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Hace años estuve en una reunión de pastores y me llamó la atención un pastor muy joven, y él me contó cómo había conocido al Señor. En su casa, aquí en la ciudad de Medellín, había una señora joven que trabajaba para su familia, pero ella tenía algo muy agradable y particular, y era que esa mujer que trabajaba en esa casa de familia conocía al Señor, conocía el Evangelio, pero ante todo conocía la palabra de Dios. Cuando él tenía 6 años de edad, ella habló con los padres de él, de ese niño. Era una familia que no era creyente, no amaban al Señor, y ella le pidió permiso para llevarlo a la iglesia, y él iba con esa señora a la iglesia. Y cuando él me contaba, eso era los días sábados que yo iba a la iglesia, y algunas veces iba a domingo y la acompañaba, y algo que yo podía estar muy ocupado en otras cosas, pero cuando llegaba el sábado a las 5 de la tarde, ya yo estaba listo para ir a la iglesia, con 6 años. Cuando él empezó a ir a la iglesia, un día vio predicar al pastor y oyó la palabra de Dios. Y él en su mente y su corazón dijo: me gustaría ser como él, como el pastor de esa iglesia, que ama a Dios, que ama su palabra. Y lo otro que dijo el niño a los 6 años de edad, ¿sabe qué fue? Me gustaría ser pastor en esta iglesia. Tremendo eso. Tenía 6 años, pero estaba soñando con agradar a Dios, con amar a Dios como aquel pastor que él escuchó predicar la palabra de Dios. Imagínense quién es el pastor de esa iglesia hoy día. Él, el niño que a los 6 años soñó con servir al Señor, ahora es el pastor de esa iglesia, donde aquella mujer que trabajaba en su casa lo llevaba cada sábado y algunos domingos. ¿No le parece maravilloso? ¿No le parece eso maravilloso, hermano? ¡Amén! Yo creo que aquí hay niños o jóvenes o adultos que me van a suceder a mí, a muchos de nosotros. Yo cuando veo a alguno le digo, a Felipe le digo: tú vas a ser pastor, quiero que seas médico. Eso es lo que yo creo. Quiero que seas médico y seas pastor. Y él se ríe. Uno no sabe, pero yo sé que Dios tiene un propósito con su vida. Dígale eso al que está a su lado: Dios tiene un propósito con tu vida. Pero debes volver al libro. Hermano, cuando uno lee Nehemías, del capítulo 1, presta atención, hasta el capítulo 8, hasta el capítulo 7, habla de la reconstrucción de la ciudad. ¿Cómo era que estaba la ciudad cuando Nehemías llegó? La ciudad estaba destruida, en ruina, en miseria. Las puertas estaban quemadas, los muros estaban en el piso, una catástrofe. Habían sido invadidos. Así que Nehemías trabajó como gobernador en la restauración de la ciudad. Pero cuando uno lee del capítulo 8 hasta el capítulo 13, ya no habla de la restauración de la ciudad, ahora habla de la restauración espiritual de Israel. Y eso me llama la atención, porque Dios está interesado en lo externo, pero Dios también quiere que nosotros podamos ser restaurados, renovados. Yo no puedo seguir siendo el mismo creyente, en el sentido de ahora debo tener una mayor vida de compromiso con el Señor. Cuando yo conocí al Señor tenía 14 años de edad. También vi a un hombre predicar, y en mi corazón soñé y dije: me gustaría ser como él. Y él es mi padre espiritual. Gabriel Acosta se llama. Ha sido pastor y predicador por muchos años. Ya está un poco viejo,
enfermo y cansado, pero no se cansa de predicar la dulce palabra de Dios. Siempre pregunto por él. Así que Nehemías había hecho todos los preparativos necesarios para que la ciudad de Jerusalén estuviese bien protegida. Los muros ya estaban arriba, las puertas habían sido puestas. También nombró cantores, porque él quería que los habitantes de la ciudad experimentaran la alegría de su relación con el Señor. Esa actitud era esencial para una renovación espiritual. Pero creo que el tema central de este capítulo es la restauración, la lectura pública de la palabra de Dios que lleva a cabo Esdras. Así que esta mañana quiero compartir 3 cosas que veo aquí, en este pasaje. Primero, el pueblo de Dios había estado cautivo por muchos años. Habían estado en cautiverio por 70 años. Nunca habían escuchado nuevamente la palabra de Dios. Por ello fue una nueva experiencia, la palabra de Dios. En el capítulo 8 del 1 al 12 comienza diciendo, mire lo que dice: venido el mes sexto, se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, ¿qué fue lo que le dijeron? Trae el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. El primer día del mes séptimo. Y dice el versículo 3, y leyó el libro, en el libro, delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. ¿Desde qué hora hasta qué hora leyó? Solo leer. Desde el alba, o sea, desde el amanecer. ¿Hasta qué hora? ¿Hasta qué hora? Hasta el mediodía, leyendo la palabra de Dios. Lo primero que hizo el sacerdote y escriba Esdras, cuando usted lee Esdras capítulo 7 versículo 10, dice que era un hombre versado en la ley, inquiría en ella, era estudioso de la palabra de Dios. Y eso es maravilloso. Creo que hombres como Esdras y mujeres se necesitan hoy que amen la palabra de Dios, que amemos la palabra de Dios, no simplemente que le demos un vistazo, que la amemos. Y él empezó a leer el libro de la ley de Moisés. La ley de Moisés se considera que son los primeros 5 libros, Pentateuco. Algunos dicen que solo leyó Deuteronomio, pero bueno, leyó la palabra de Dios desde por la mañana hasta el mediodía, leyendo la palabra de Dios. Solo leer, leer, leer. Y sabe, hermano, leyó delante de todos los que podían entender. ¿Y cómo fue la actitud del pueblo? ¿Cómo fue la actitud del pueblo mientras solo leían? ¿Cuál fue la actitud? Y el versículo 3 dice, ¿cuál fue? Estaban atentos a la palabra de Dios. Estaban atentos. ¿Se puede imaginar? Yo creo que era una reunión más grande que esta. No fue en el templo, la hicieron en una plaza, puestos de pie, desde por la mañana leyendo la palabra de Dios. Y estaban muy atentos, prestaron atención, habían puesto oído, estaban atentos. ¿A qué estaban atentos? Al libro de la ley. Así que lo primero que encuentro aquí, que para adorar a Dios, una de las cosas que tenemos que hacer es leer la palabra de Dios. ¿Y por qué leer la palabra de Dios? Para adorar a Dios. Porque el libro, escuche esto, el libro nos dice quién es Dios. La Biblia nos dice quién es Dios. Ahora, yo sé que ustedes han oído quién es Dios, pero más de saber quién es conocer al Dios del libro, de la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia de nuestro Dios? Que es soberano. ¿Qué más? Sabio. ¿Qué más? Grande, majestuoso.
fiel, poderoso, santo, digno, Cordero, eterno, misericordioso, creador, maravilloso. Es tanto que dice la Biblia en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿No le parece eso maravilloso? Claro, cuando yo me levanto y veo hacia el cerro Quitasol, aunque ya me quitaron la vista porque me montaron una casa allí, pero yo trato de buscar el cerro todos los días. Cuando me levanto a las 5 o 4 de la mañana y vengo a las 5 aquí, yo lo primero que hago es mirar al sol, el cerro Quitasol. Gracias Dios por ese cerro tan maravilloso. A veces estamos tan acostumbrados a las cosas que no nos deleitamos en ellas. Y quiero decirle, yo no nací en medio de montaña, pero me agradan las montañas. Pero también en la ciudad donde nací, contemplaba ya los pastos, contemplaba los planos. Yo nací en la ciudad del Oro Negro, nací yo, ¿verdad, Carmen? Pero es una ciudad maravillosa, aunque yo estuve hasta los 6 años ahí. Pero cuando llegué a la costa también contemplar los ríos, contemplar las llanuras, los pastos, es hermoso. La puesta del sol. Si usted va a la orilla del mar, ver el sol caer casi sobre las aguas, ¡qué maravilloso es nuestro Dios! Amén. ¿No le parece grande y maravilloso? Amén. Nuestro Dios es grande y maravilloso y todopoderoso. Así que lo primero que hicieron fue leer. ¿Por qué nos enseña eso? Usted y yo debemos leer el libro, la palabra de Dios. La fe viene por el oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Dice que los creyentes de Berea, un grupo de creyentes, escudriñaban la palabra y veían si lo que Pablo predicaba era así o no era así. Creo que hoy día nos hace falta ese espíritu. A veces nos quedamos contentos escuchando la radio. Yo sé que hay buenos programas en radio, tal vez en televisión, en la iglesia se predica la palabra, pero no debes quedarte allí conforme con eso. Debes escudriñar y escudriñar y escudriñar. Si usted quiere crecer, estudie la palabra de Dios. La segunda cosa que encuentro aquí, no solo es que leyeron, sino que ahora predicaron la palabra de Dios. La predicación de la palabra de Dios. Versículo 4 hasta el versículo 8, hermanos. Dice, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito. O sea, hicieron como un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban algunos hombres: Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Masías. A su mano derecha y a su izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Azul, Albadana, Zacarías y Mesulán. Y abrió pues el libro. Para leer tenemos que abrirlo. Para predicar tenemos que abrirlo. Abrió el libro. Y dice, hermanos, abrió el libro, pues Esdras, el libro ante los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo distraído. Atento. Ahora sí noto que están atentos. Y hay algo que solo la lectura de la palabra de Dios provoca, porque la palabra de Dios nos muestra el autor del libro y ya hemos dicho cuán grande es él. Pero mire, hermano, la consecuencia de solo leer y escuchar la palabra de Dios. ¿Qué dice que hizo el pueblo? Versículo 6, ¿qué dice que hicieron? Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Lo bendijo. Y eso de bendecirlo es que le da gratitud. Lo exalta. Solo al oír la palabra. Y todo el pueblo respondió. ¿Cómo respondió el pueblo? Amén. Así sea. Amén significa así sea. Es como una aclamación. En otras palabras, lo que estás leyendo es la pura verdad. ¿Y qué más hicieron?
Levantaron sus manos. Levantaron sus manos después de ¿qué? De haber escuchado la palabra de Dios. ¿Y qué hicieron? Levantaron sus manos. ¿Qué más hicieron? Se humillaron. Oh, un momentico, se humillaron. Humillarse es señal de reconocer que el único grande es nuestro Dios. Y verdaderamente, hermano, el único grande y soberano es nuestro Dios. Es nuestro Dios y Él es digno de alabanza. Él es digno de adoración. ¿Y qué más hicieron? Y adoraron. ¿Y de qué manera adoraron? Inclinados rostro en tierra. Se doblaron como el junco, así. Se doblegaron. ¿Sabe por qué? Porque delante del Señor toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo. ¿Qué confesará toda lengua? Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Para cuántos Jesucristo es el Señor? Ay, yo le quiero decir, ¿usted sabe lo que está diciendo? ¿Cuántos saben lo que están diciendo? ¿Qué implica que Jesús sea el Señor? ¿Qué implica que Jesús sea el Señor? ¿Qué implica, caballeros? ¿Qué implica? Obedecerle. ¿Qué implica? Amarle. Si eres el Señor, a Él hay que servir. Oye, pero hay algunos que dicen, sí, Jesús es el Señor, tú eres el dueño de mi vida, Señor, yo te voy a servir. Y cuando le dicen, oye hermano, venga, sirva aquí en algo, ay. Como una señora hizo un día, hace muchos años, le dijo a una señora, ayúdeme a barrer, y vio la escoba en el suelo y hizo, hasta mañana, pastor. Ahora, yo estoy seguro que no fue ninguna de ustedes. Pero cuando yo leo la palabra de Dios, la consecuencia es bendecir al Señor. No solo bendecirlo, también humillarme. Adorarlo. Escuche, hermano. Aquí hubo una celebración. La palabra de Dios define al Señor como Dios grande. Eso dijo Esdras. Ellos estaban en la ruina total. ¿Cómo no reconocer la grandeza de Dios? Estaban en bancarrota. Ahora, uno no reconoce la grandeza de Dios. Quiero aclarar eso. Porque Dios lo prospera. No. Bueno, pero yo sí creo que uno cada día está viendo en su vida las maravillas del Señor. Cómo el Señor lo cuida. Cómo le provee el aire. Cómo le provee el alimento. Cuando yo veo al hermano Darío, y no para cogerlo aquí y hacerle bullying. Cuando yo lo veo aquí, para mí es una bendición. Y usted también, todos los hermanos, su familia y todo. Pero para mí es una bendición, porque cuando yo llegué a esta iglesia, más joven, bien elegante, todo, estaban en una casita, aquí al lado, aquí. Y el hermano estaba muy enfermo. Dentro de mí dije, Señor, es un anciano de la iglesia. ¿Cómo vas a permitir que se muera? Si la otra cosa, Señor, es que su hija se va a casar. ¿Y qué va a decir la gente, Señor? Yo no le confesaba, le dije eso al hermano Darío algún día. Después creo que le hice un comentario. Y yo lo veía caminando muy difícil. Y dentro de mí decía, Dios, no permitas eso. Porque entonces se va a morir, va a decir la gente, es el anciano de la iglesia y se murió. Pero ahora entiendo que hasta los pastores se mueren. Pero cuando Dios tiene un propósito con uno, Dios cumple su propósito, ¿verdad? Y a mí me alegra cuando Él viene y hace empanadas y arregla luz y hace tantas cosas, y eso me llama la atención. ¿Y por qué lo traigo a la memoria? Porque el que ha conocido a Dios está dispuesto a servir a Dios hasta el último día de su vida. ¿No, hermano? La Biblia dice que todo lo que respire, alabe al Señor. Todo lo que respire. Así que nosotros vamos a servir al Señor y adorar al Señor. La adoración viene como consecuencia de haber comprendido y entendido la palabra. Esdras nombró 13 hombres. Si ustedes sacan la cuenta, 13 hombres. Mientras leían en el libro, predicaban la palabra de Dios. ¿Saben qué hacían esos hombres? Yo no sé, yo estaba pensando, bueno, ¿cómo hacemos eso en la iglesia? Pero los hombres, los 13 hombres estaban repartidos en medio de la multitud. ¿Y qué hacían esos 13 hombres
dando a entender la palabra de Dios. O sea, ellos estudiaron la palabra de Dios. No era cualquier tipo de hombre ahí. Era que habían estudiado la palabra. ¿Y saben cuál era la tarea de ellos? Hacerle entender a la gente que oía la palabra el sentido de la palabra de Dios. Y eso tiene que ver con traducir la palabra. Eso tiene que ver con el estudio de la palabra. Ahora el versículo 6 nos muestra que hubo un tiempo de adoración comunitaria. Ellos definen al Señor como un Dios grande. Estaba en una ruina total. Pero ese Dios grande les dio los recursos. Desbarató el consejo de los enemigos. ¿Cómo era que se llamaban los enemigos de Israel? Sanbalat, Tobías, Gesem, el árabe, ¿verdad? Se habían levantado. Dios destruyó eso. Así que la reacción del pueblo frente a la palabra de Dios fue gratitud. Gratitud, pero también reverencia. Ante el Dios de la palabra no podían estar de pie. ¿Y por qué no podían estar de pie? Porque ante el Señor se doblará toda rodilla. Porque cuando estamos ante un Dios grande y majestuoso, que es el Dios en el que usted ha creído y yo he creído, no queda otra cosa que reconocer que Él es el dueño de nuestra vida. De nuestra vida. Así que delante del Señor, una de las cosas que tenemos que hacer es reconocer, y lo adoraron. El domingo pasado yo decía algo. La adoración no tiene que ver solo con cantar. Las canciones hacen parte de la adoración, pero usted sabe adorar. Adorar es rendirse. Así que la adoración tiene que ver con rendición delante del Señor. Amén. Delante del Señor, la adoración. Usted puede adorar a Dios a través de una oración, pero se adora a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra vida. En otras palabras, que su vida y mi vida sean olor fragante para Dios. ¿No le parece maravilloso? No, en otras palabras, es como si su vida fuera como un perfume. ¿Se acuerdan de aquella mujer que trajo un perfume en un frasco de alabastro y lo quebró delante del Señor? Y empezaron aquellos tacaños y duros a decir, ¿lo hubieran vendido mejor? Si lo hubieran vendido, mira, no saben cuánta plata hubieran hecho. Pero ella lo derramó delante del Señor. No ahorró ni una sola gota del perfume. ¿Sabe por qué? Porque estaba delante de su Señor. Y cuando estamos delante de nuestro Señor, hermanos, no queda otra que adorarlo, que exaltarlo. Así que la adoración tiene que ver con rendición. Todos los días rinda su vida al Señor. Y dígale, Señor, heme aquí. Aquí estoy, Señor. Hermanos, si Él es el dueño de nuestra vida, de tu vida y de mi vida, ¿qué más nos queda? Decirle, Señor, aquí estoy. Une mi boca, mis labios. O sea, que su vida sea como un perfume. Yo no sé si usted ha estado en algún sitio y ha pasado a alguna persona con un perfume agradable, porque es que hay unos perfumes también, pero desagradables. ¿Cierto, Andrés? Oiga, y uno está quietecito. Ahora, puede ser un hombre o una mujer que pase, o un niño, pero hay unas fragancias agradables. Y hay unas que uno se hace así, Dios mío, que no quiere ni. Pero pasa una persona. Ay, uno se queda extasiado con el perfume. Ahora, ¿cuánto más Dios se agrada de su vida, de usted y de mí, cuando estamos delante de Él? Eso es maravilloso. Entonces, la primera cosa es que leyeron el libro. La segunda cosa que hicieron, ¿cuál fue? Predicar. Y vino como consecuencia la adoración a Dios. Una celebración comunitaria. Ellos tuvieron gratitud y fueron reverentes. Creo que la reverencia se ha perdido. Nos hace falta. Bueno, a mí no me enseñaron las normas de carril, ¿verdad que no? Yo aprendí con una cívica. Pero mi mamá sí me enseñaba eso.
cómo es que uno se sienta a la mesa. La otra cosa es que ella también le enseñaba a uno que cuando uno fuera por una acera, yo creo que ella sí recibió las normas de Carreño, y entonces decía que cuando uno fuera por una acera y veía que un ancianito se iba a bajar, uno corriera y le diera la mano, pero uno va al metro y se está perdiendo las normas, se están perdiendo. Ancianitos puestos de pie, otros haciendo otras fechorías inmorales, tantas cosas, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que usted y yo no debemos tener reverencia. Aún en la iglesia tenemos que tener reverencia con los ancianos, tenemos que tener reverencia con las embarazadas, tenemos que tener reverencia delante de los hermanos, pero también delante de nuestro Dios. Reverencia, como es que hay creyentes dentro de las congregaciones, bueno, no en esta, en otras que yo he ido, creyentes marcando chicle a toda hora y hablando por celular. Un momentico, predicador, cállese que me están hablando de mi casa. ¿Cómo es eso? Nos hace falta reverencia. Y gente que se pare, hay gente que parece que fuera como un ascensor, para arriba, para abajo, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Ahora hay gente que verdad merece ir a hacer cualquier diligencia, pero delante del Señor debe haber reverencia. Debe haber reverencia delante del Señor. Debe haber reverencia. Y la reverencia no quiere decir que estamos encartonados, no. La reverencia quiere decir que reconocemos delante de quién estamos. Porque algunos pensarán que la reverencia está encartonada. No. Pero cuando estamos delante del Señor, nosotros aún, dice, calle toda la tierra. La tercera cosa está en el versículo 10, pero voy a leer desde el 9. La palabra los llevó a una vida de comunión. Y leían en el libro de la ley de Dios, dice el versículo 9, claramente. Esto me está ayudando un poquito porque a veces uno lee y la gente no entiende. Hay gente que lee así. No. Lea aún para usted mismo para entender. Y algo que trato de hacer es leer en voz alta, para mí. Y lea la Biblia en otra traducción. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Y ponían el sentido. Eso de poner el sentido, ¿qué es? ¿Ah? Comprenderla. Razonarla. ¿Qué debo leer? Atención. O prestaban atención. De modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba. ¿De qué manera? Porque los manipulaban. ¿Por qué lloraba? ¿Por qué lloraba? Oyendo la palabra de Dios. No era simplemente un estado emocional, sino que ellos delante del Señor estaban reconociendo su propio pecado, pero también estaban reconociendo, ¿verdad?, la grandeza de Dios y de su palabra. Cuando uno lee la palabra de Dios, produce dentro de nosotros, hermanos, dentro de usted y dentro de mí, debe producir no pesar ni lamento en el sentido de que, bueno, estoy muy triste. No, en el sentido de que reconocemos delante del Señor y de su palabra cuán pecador somos. No hay un ser humano delante de Dios que pueda oír su palabra o su voz que no sea tocado o ministrado por el Señor. ¿Sabe qué dijo Isaías, el profeta Isaías? ¡Ay de mí! Que siendo hombre, ¿qué? ¿Siendo hombre qué? De labios inmundos, ¿verdad? Siendo un pecador, ¿verdad?, he podido contemplar la gloria de Dios. Y en el versículo 10 dice: luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Y los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo.
y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Vuelvan al versículo 10. Aquí, el oír la palabra produce reverencia, una vida de adoración, pero también una vida de comunión. La palabra de Dios debe llevarnos a tener una mejor relación entre nosotros. No simplemente somos oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Y hay algo que ellos hicieron. Y miren detenidamente el versículo 10. Él les dijo, vayan a comer. Pero no solo eso. No coman solos. Enviad porciones a los que no tienen nada. ¿Qué le enseña eso? ¿Qué le enseña? Solidaridad. A compartir los unos con los otros. A compartir los unos con los otros. ¿Y eso qué lo provoca, hermano? La palabra de Dios. O sea, cuando yo estoy escuchando la palabra de Dios, a mí nadie tiene que decirme, pastor, haga esto, o de esto, o vaya, compártale a fulano. No. Aunque tal vez pienso yo que a veces uno sí necesita eso, ¿verdad? Y yo aquí tengo a Celina, a veces me dice, oh pastor, ¿usted ya fue a visitar a fulano? Y yo le agradezco, yo le dije, Celina, hemos ido, pero yo quiero que me acompañe. Y Celina va, otro, o Orela, o a veces la hermana Cruzelena, o otro, o algún líder que le dice a una mano, mire, fulano de tal. Y uno trata de estar como pendiente, pero aquí no hay necesidad que le digan, oye, traigan para la canasta, hermano, traigan todos los domingos algo, no se les olvide, sino que después de oír la palabra de Dios, voluntariamente, porque ahí nadie les impuso. Él les dijo, vayan y compartan, y den porciones a los que no tienen. ¿Cómo pudiéramos pensar en ese texto para nosotros? Podemos, como mínimo, invitar a alguien a nuestra casa. ¿Usted este año ha invitado a alguien a su casa? ¿Ha invitado? Ay, pobrecito, nadie invita. El hermano de Artiva todos los domingos nos comparte unos dulces. Qué bueno, bueno. Yo una persona que está pidiendo limosna, yo no le doy plata, pero mucho gusto de cambio le doy una limosna. Bueno, gracias a Dios. Pero Dios bendiga al hermano a veces. La esposa del hermano de Artiva también se sentaba en esa esquina con él y todo el que pasaba le daba un dulce. Es una lección para uno. Un dulce. Cuando yo llegué aquí por primera vez, me dio esta vergüenza porque fui a la casa de la hermana Cruzelena y era para un diciembre. Tenían un arbolito y un poco de regalo. Y yo no llevé ningún regalo. Y me dijeron, aquí también hay para usted. O sea, esa costumbre es muy bonita. Pero es bonita, uno cree que es muy bonita cuando le dan a uno. Algunos, yo le digo a algunos hermanos, yo creo en la teología de la siembra y la cosecha cuando es para mí. No, pero una lección me enseñaron ellos. Y después yo veo a Rocío haciendo lo mismo. Y reúne a algunos y vienen familiares. Pero ahí hay un regalo de más. Por si llega alguien más. ¿Por qué no hace esto este año? ¿Por qué no invita a alguien a este año? Ahora, yo no le estoy diciendo que le dé regalo, pero así sea un tinto, así sea una aromática, así sea un saludo, es una bendición. ¿No le parece, hermano? Así que ¿cuántos vamos a llevar a alguien este año? Ay, amén, pero a todo el mundo dice amén. Yo no entiendo a la iglesia. Todo el mundo dice amén, pero ahora sí, ¿cuántos vamos a llevar a alguien? Ay, miren para atrás, miren para atrás. Bien llegado. En el Nuevo Testamento contamos desde luego con el ya comentado pasaje de Hechos 2:42. No vayan a ser como una tía. Ella no conocía a la mujer. Cuando iba llegando a las 12 y llegaba alguien y me decía, sobrino, vaya a buscar la escoba. Y ponía una escoba detrás de la puerta. Era como
amuleto, cosas, ¿no? Abuelo. Y mi mamá decía, no, un momentico, vamos a echarle más agüita a la sopa. Y mi mamá echaba un poquito de más esperando si alguien llegaba. Me parece que a veces tenemos un espíritu de egoísmo nosotros que no hemos entendido, por un lado, la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice, amémonos y debemos amarnos los unos a los otros. Y lo peor de todo, ¿sabe qué es? La palabra de Dios nos dice, no peor, que puedo, aún amen a sus propios enemigos. ¿Usted lo puede invitar a comer? Hay un enemigo. Venga a mi casa. Hermano, ¿qué dice Hechos 2:42? ¿Qué dice Hechos 2:42? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que nadie decía, esto es mío, esto es mío, esto es mío. No, porque también algunos que conocieron al Señor vendían sus propiedades y las traían a los pies de los apóstoles. Yo no estoy diciendo que haga eso, pero lo que yo creo que sí debemos aprender es el espíritu de ellos. ¿Cuál era el espíritu que había en la iglesia primitiva? De compartir, de comunión, los unos con los otros, de amarnos los unos a los otros. Creo que el tema de la comunión es común unión, es tener coinonía el uno con el otro. Nadie dice esto es mío. Creo que cuando uno dice esto es mío, eso es un espíritu de egoísmo que hay en uno. Usted no ha escuchado gente decir mi finca, mi carro, mi casa. Hermanos, nada traímos a este mundo y seguro que nada nos vamos a llevar. Nada. Hay un texto que me llama la atención y es 1 Corintios 14:26. Y ese texto sí quiero que lo leamos todos. Josué, búsquelo. 1 Corintios 14:26. El primer libro de Corintios. Capítulo 14, versículo 26. Dice así. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros, no está diciendo que algunos, cada uno de vosotros tiene salvo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, y dice, hágase todo. ¿Para qué? Para edificación. ¿Qué se deduce de este texto? Que cada hermano, Dios lo ha bendecido, el Señor nos ha bendecido con diferentes dones, ministerios, habilidades. Ponga eso para el Señor, pero cuando yo digo para el Señor, es para edificación de la iglesia. Un creyente que sabe que... Yo les pregunto, ¿será que todos los creyentes tienen dones, habilidades o ministerios? Sí. ¿Hay algún creyente que no tiene? No, todo creyente tiene dones y ministerios. Ahora, hay habilidades naturales con las que nacemos, todo ser humano, pero los dones son capacidades dadas de una manera sobrenatural por el Espíritu de Dios para edificar a la iglesia. Si hay hermanos, por decir, que tienen el don de cantar y no lo hacen de alguna manera, no están siendo de bendición para edificar la iglesia. Si hay algún hermano que enseña y uno le dice, oye, enseña, no, yo no lo puedo hacer, ahora yo creo que el Señor va puliendo la vida de uno. El Señor va añadiendo virtud, el Señor te va ayudando, te va trabajando, te va perfeccionando. Yo creo eso, ¿verdad? Y sentimos temor y todas esas cosas, pero creo que el Señor te está formando para edificar a tu hermano, para bendecir a esta iglesia donde te trae cada día, donde llevas años. Creo que debemos amar lo que Dios nos ha dado y debemos obedecer haciendo lo que Dios dice que hagamos. Hay algunas hermanas que tienen algún don especial como de embellecimiento del lugar. ¿Cómo le llaman aquí? Decoración, porque yo le dije un día a un hermano, aquí hay unas hermanas de ornamentación, y él también se llama así, y él pensó que era
que trabajaban en otra cosa y el hierro, algo así, me dijo, no. Y se echó hasta reír, no te rías, me sube allá, mira lo que hacen. Pero aquí, ahora yo creo que eso de decoración, no solamente de mujeres, hay hombres ahí sentaditos que Dios quiere usar en esta iglesia para edificar, para mejorar. Y yo sé que hay gente que lo hace así, pero Dios quiere más gente. Anoche les cuento que nos reunimos los hombres de acero, 15 niños. Anoche, los caballeros, y empezamos, ¿cierto, Royce? Empezamos y vinieron 15. Yo le dije, yo llamaba a la esposa y le decía, dígale que vamos a tener una reunión con los hombres de acero, de fe, una fe que no se oxida, y de valor, y vinieron. Así que dentro de un mes nos vamos a volver a reunir y vamos a hacer un asadito, ¿cierto, Royce? Para que todos vengan. Y yo felicito a los que vinieron, y a los que no, vamos a animarnos, porque el desafío de nosotros son las damas. En la iglesia, las damas de la iglesia, los niños, y entonces nosotros que sentaditos. No, Dios ha dado capacidades y habilidades a cada uno. Dígale que está, usted que está esperando, dígaselo. ¿Y usted qué está esperando? ¿Usted, caballero? ¿Qué está esperando? Así que vamos a servir al Señor. Vamos a servir. Y por último, quiero decir alguna conclusión. Yo sé que aquí hay gente que quiere servir al Señor. Y hay otros que están cansaditos a la vera del camino. No, es que vamos a levantarnos a servir. Ayer una jovencita en el seminario me preguntó, ¿cuántos años tiene, pastor? Claro que había sido estudiante, amiga de nosotros. Ya usted está sobre los quinto piso, me dijo. El quinto piso. Yo la miré y le dije, claro, sí. Es una joven como de 30, ¿cierto? Que estudió con Carlos Mari, con nosotros. Pero yo le dije, pero una cosita. Y me acordé de Caleb. Y le dije, un momentito. Ya yo estoy en el quinto piso, pero me siento con la misma fuerza del día que conocí al Señor. Lo conocí a los 14 años y tengo el mismo deseo de servirle al Señor. Y me he propuesto en mi corazón servirle hasta el día que yo me muera. ¿Verdad? Pero así también quiero creyentes en esta iglesia. ¿Quiénes quieren servir al Señor hasta el día que se muera? Levanten la mano, ahora sí quiero ir. Nadie quiere morirse, yo tampoco me quiero morir todavía, pero hasta el día que me muera. Servir al Señor. Todo lo que respire alabe al Señor. Y más cuando yo veo un soldado y el ejército, me acuerdo de la promesa que le dice el Señor. No voy a pagar el servicio militar porque te voy a servir toda la vida. Y algunos amigos cristianos que fueron me dijeron, no sabes lo que te perdí. Y yo les pregunté, ¿y por qué? Nosotros hicimos parte del batallón Colombia, que estaba en Israel, imagínense. Pero dije, no, el Señor me va a llevar sin necesidad de estar en el batallón Colombia. Servir al Señor es un privilegio. Y tenemos que adorarlo porque tenemos un Cristo que vive. Y cuando estamos expuestos a la palabra de Dios, se da un verdadero arrepentimiento. El Señor fue magnificado porque Él dijo, grande es Jehová, nuestro Dios. Y lo adoraron. El gozo de esos creyentes vino por oír la palabra de Dios. Y si ustedes notan, en el versículo 9, versículo 10 y el versículo 12, hay 3 razones por las cuales ellos lloraban. Y no lloraban porque los manipulaban en sus emociones. No. El gozo vino por haber entendido la palabra de Dios. En el versículo 9 dice, porque todo el pueblo lloraba, pero oyendo la palabra de Dios. No estaba llorando por oír una canción, estaba llorando por oír la palabra de Dios. Porque el gozo de Jehová es su fuerza. El salmista también dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y por último, habían entendido la palabra enseñada, por eso lloraban. Creo que cuando nosotros llegamos a comprender quién es nuestro Dios y lo que la palabra de Dios dice para nosotros, lloramos al ver las maravillas de Dios. Lloramos porque hemos ofendido al Señor. Quien peca y no se arrepiente tiene la conciencia cauterizada. Ya la conciencia está encallecida. Y hay gente que oye y oye y oye y oye y sigue
sigue igual. A partir de hoy, su vida y mi vida tiene que ser diferente. Levántese, hermano, colóquese. Vamos a adorar al Señor.